Hola, compañeros y profesor. A mi equipo le tocó el diagnóstico microbiológico de las infecciones del tracto urinario. En pocas palabras, urocultivo. Bueno, mi equipo está conformado por Oscar Edrey, Jesús Eduardo, Cristian Derek, César Javier, Emily Joana, Ricardo de Jesús y yo, Israel Marcelo. Recomendaciones previas a la toma de la muestra. Antes de iniciar el estudio de la muestra, debemos de conocer algunos datos del paciente como su edad, su género y otros factores predisponibles. Debemos preguntarle síntomas, antecedentes del ictus y para hacer esto debemos de saber de que el paciente no haya recibido una terapia durante los 3 días antes de la toma de muestra, ya que esto nos podría dar falsos negativos. Bueno, para tomar la muestra en los hombres se debe de retirar el prepucio y se debe de lavar con agua y jabón, pero es muy importante que no se usen antisépticos, ya que esto podría dar falsos negativos, y después con una toalla seca debemos de limpiarlo. Este es en caso del hombre. Y en caso de la mujer, se debe de higienizar la zona genital con agua y con jabón, pero esta vez será de, Será de arriba hacia abajo para evitar la contaminación. porque si lo hacemos del lado contrario podemos dañar la muestra o podemos que también nos salgan falsos negativos. Bueno, después de que secamos con la toalla, debemos de colocar un tapón vaginal o una torunda. Y ya después de esto se recomienda separar los labios mayores para orinar. Recolección y transporte de la Puedo muestra. presentar la recolección de la muestra. Ok, las recomendaciones. La orina en la vejiga es un líquido estéril, pero que sea un líquido estéril no significa que pueda ser contaminado por otros agentes del exterior durante la micción. Siempre que sea posible se debe de obtener la primera orina de la mañana que haya permanecido en la vejiga durante toda la noche por lo menos 4 horas. Esta medida hará que se disminuya el número de falsos negativos. Nunca se debe de forzar la alta ingesta de líquidos, ya que la alta ingesta de líquidos va a ocasionar que la orina se diluya, y la orina diluida va a ocasionar que haya una disminución del recuento de colonias por mililitro. Recogida de la orina por micción media espontánea. Aunque se ha insistido en el lavado de los genitales antes de la recogida de la orina, se ha comprobado que, por ejemplo, en mujeres que presentan síntomas de infecciones urinarias o también las que no presentan síntomas de infecciones urinarias, esto no hará que se disminuya la contaminación de la muestra. Y también igual con los hombres, esto no hará que haya un incremento de la detección de bacteriuria. Las mujeres deberán de mantener los labios mayores separados mientras comienza la micción. Deberán de desechar la primera parte de la micción y recoger la micción media sin interrumpir el flujo de la orina. Esto colocando el recipiente de una manera adecuada y el paciente deberá cerrarlo correctamente para su recogida. La recogida de la orina por micción media debe de evitarse en las mujeres si la mujer se presenta la menstruación. Los varones deberán de retraer el prepucio mientras comienza la micción. Al igual que las mujeres, deberán de desechar la primera parte de la micción y recoger la micción media sin interrumpir el flujo de la orina. Esto colocando el recipiente de una manera adecuada para su recogida. La recogida de la orina deberá de hacerse en un recipiente de plástico estéril, de boca ancha y no debe de presentar ningún tipo de fugas. El paciente deberá cerrarlo correctamente para su recogida. Esta técnica se realiza sobre todo en lo que son niños pequeños. Se va a utilizar lo que es un tubo, pero para esta ocasión utilizaremos esto para explicarlo. Ok. Este método siempre debe de ser realizado por personas entrenadas para evitar introducir microorganismos a lo que es la vejiga del niño. Introducir la sonda en el glande del niño. Se deberá de recoger los primeros 15 a 30 mililitros de la orina. Igualmente se deberá desechar esos 15 a 30 mililitros de la orina. Y después se deberá de recoger el flujo siguiente. La orina se deberá de trasladar a un recipiente de plástico estéril de boca ancha o en un tubo de plástico estéril. Esto es lo mismo que el anterior, pero es con pacientes con sonda permanente. Es la recogida de la orina con pacientes con sonda permanente. Ok, se debe de quitar la sonda y se debe desinfectar el cono de la sonda con etanol del 70%.
Después de eso se deberán de recoger asépticamente de 5 a 10 mililitros de la orina, utilizando una aguja y jeringuilla. Se deberá de transferir a un recipiente de plástico o un tubo estéril. Recogida de la orina en bolsa adhesiva. Este método es utilizado en niños, principalmente cuando se quiere descartar de una posible infección urinaria antes de utilizar otros métodos que sean más agresivos. Se debe de hacer un lavado cuidadoso de los genitales y el área perianal, principalmente la zona del válano una vez que se haya retraído el prepucio. Después se coloca la bolsa de plástico o el colector estéril. Si la micción no se ha realizado en lo que es una hora, se repiten las instrucciones anteriores colocando una nueva bolsa. Una vez que se haya obtenido la orina, se deberá de cortar la bolsa por una esquina inferior y se deberá transportar a un recipiente estéril. Para evitar posibles contaminaciones por la manipulación, debe de ser enviada rápidamente al laboratorio. Recogida de la orina por punción suprapúbica. Este método es utilizado cuando se quiere cuando se quiere un diagnóstico certero de infecciones urinarias en niños, o cuando los cultivos de orina obtenidos por otros métodos son de difícil interpretación, o también cuando se sospecha de la presencia de bacterias anaerobias. Este método siempre debe ser realizado por personal entrenado. Antes de empezar se debe de asegurar que la vejiga esté totalmente llena y se pueda palpar. Se deberá desinfectar la piel de una forma correcta para proceder a su punción. Para esto se va a utilizar una aguja o una jeringuilla para la extracción de la orina. Se debe de proceder a la extracción hasta que lleguemos a la orina y la podamos tomar. Ya una vez que sea obtenida, se deberá de transferir a un tubo de plástico estéril. Recogida de la orina en situaciones especiales. Debido a algunas situaciones clínico-quirúrgicas del paciente o cuando se quiera realizar un examen etiológico de algún cierto microorganismo de laboratorio, se deben de utilizar formas especiales. Hay dos tipos de formas especiales: el conducto ileal y la prostatitis. El diagnóstico de la prostatitis se realiza mediante el cultivo cuantitativo de diferentes fracciones de la orina, secreción prostática o semen. Para ello se utiliza el test Meares, Stanbay o Nickel. El conducto ileal. Se debe de desinfectar el cono de la sonda con etanol al 70% seguido de povidona ayudada. Se deberá limpiar la povidona ayudada limpiando de nuevo con alcohol. Se deberá de introducir la sonda doble más allá de la fascia. Se deberá de recoger la orina. Ya por último se deberá de transferir a un tubo estéril. Transporte de la orina. El transporte de la orina se deberá de hacer lo antes posible, pero si no puede ser enviada al laboratorio durante las primeras 2 horas, se puede preservar en lo que es la nevera, pero evitando siempre que se congele. Si no se puede guardar en la nevera y se retrasa la enviada al laboratorio, se puede utilizar tubos con conservante. Debe de evitarse los tubos con conservantes si la orina se va a ocupar para el diagnóstico de microbacterias, hongos y algunos tipos de parásitos. Una vez que hayan sido procesadas las muestras, se pueden guardar en la nevera hasta por un máximo de 48 horas. Esto para, en caso de que sea necesario, poder realizar posibles confirmaciones de los resultados. Procesamiento de la muestra. El procesamiento de la muestra va a ser un examen macroscópico y un examen microscópico. El macroscópico incluye el aspecto, la densidad, el olor y el color de la orina. Y el microscópico es bajo un microscopio. Los resultados que vemos en el microscopio, si vemos 5 más leucocitos por campo de inmersión, significa que es piuria. Y que exista la piuria es que significa que obviamente va a haber una infección urinaria. La demostración de cilindros leucocitarios en una muestra significa que hay una mayor probabilidad de pielonefritis. ¿Qué es la pielonefritis? Es una infección ya renal. En infecciones vesicales agudas, además de piuria, puede comprobarse hematuria, que es la presencia de sangre en la orina. La presencia de gran cantidad de células epiteliales significa que la muestra se contaminó y la tenemos que volver a preparar. La preparación de frotis. Vamos a tomar una gota de orina con una pipeta Pasteur o una asada de orina. La gota la vamos a tomar y se va a colocar sobre el portaobjetos sin extender. Ya se va a fijar, la vamos a fijar con un mechero. Luego esta se fija con la tinción de Gram.
Cuando se sospecha una tuberculosis renal, lo que vamos a hacer es esta vez centrifugar la orina y el sedimento que quedó de la orina lo vamos a colocar igual en un portaobjetos, lo vamos a fijar sin extender y lo vamos a colorear esta vez con la técnica de Ciel-Nielsen para la búsqueda de bacilos ácido alcohol resistentes. Cultivo y recuento de colonias. Esto permite diferenciar la bacteriuria de una contaminación. Se conocen varios métodos y los que vamos a ver son el método de CAS y el método de laza calibrada. El método de dilución es hacer diluciones de 1 en 100 a 1 en 10.000 de orina colocado en placas estériles y luego les vamos a echar el agar encima, el agar fundido, para que después de varios días las bacterias crezcan, si es que hay bacterias. El método de la asa calibrada, vamos a tomar una asa y esta va a estar calibrada, ya sea con 3 milímetros de ancho a 4 milímetros de ancho. Le vamos a sembrar la orina sin centrifugar en un agar. Vamos a colocar el asa de siembra desde el centro hacia arriba, vamos a hacer una línea vertical de arriba abajo y luego vamos a hacer las estrías que pasen por la línea recta que hicimos al principio. En el análisis cualitativo, si viéndolo sin el microscopio, vamos a ver en el agar, pues, si las bacterias fermentaron lactosa, si hicieron colonias, cómo hicieron las colonias, si hubo reacción de hemólisis y ya. Lo que va a significar en lo que veamos en el microscopio. En el microscopio podemos, vamos a ver el número de colonias, multiplicarlas por 100, dependiendo del asa que utilizaste, multiplicarlas por 100 o por 1000, para así encontrar el número de unidades formadoras de colonias. Y los agares que utilizan son el agar sangre, el agar CLED, y también luego se utiliza uno selectivo y diferencial como el agar McConkey o el agar EMB. Detección de la bacteria mediante el cultivo de orina. El cultivo de orina es necesario y único para la identificación de la infección en el tracto urinario, ya que este te ayudará a catalogar e identificar el microorganismo infeccioso para así de esta manera dictaminar dicho tratamiento. Inoculación de medios. Para obtener un recuento semi-cuantitativo, la orina debe ser previamente homogenizada. Para la obtención del volumen adecuado es importante introducir el asa inmediatamente por debajo de la superficie líquida y ascenderla por debajo de esta. Condiciones de incubación de los cultivos. Los cultivos de orina deben ser incubados de 35 a 37 grados en atmósfera aeróbica antes de ser interpretados. La mayoría de las bacterias causantes de la infección urinaria se pueden descubrir entre las 18 y las 24 horas. Lectura de los cultivos. Las placas deben ser examinadas después del tiempo de incubación. Cuando las placas no presentan el crecimiento después del tiempo de incubación, el cultivo se considera como negativo, haciendo excepción a las orinas obtenidas por punción suprapúbica, porque no todas crecerán en las 24 horas, sobre todo en las de pacientes inmunodeprimidos o cuando llega a escasear de colonias muy pequeñas. En estos casos se le extiende el periodo de incubación otras 24 o 48 horas si es necesario. La tinción de Gram consiste en encontrar las bacterias y Gram negativas, debido a que las Gram positivas tienen un peptidoglucano más grande que las Gram negativas. Cuando se le aplica el cristal violeta, las Gram positivas absorben más tinte que las Gram negativas, y cuando se le aplica Lugol, las Gram positivas es más difícil que se quite el tinte del cristal violeta que a las Gram negativas. Y a las Gram negativas se les quita más fácilmente el cristal violeta. Cuando se les quita, se aplica safranina, diferenciando las Gram positivas de las Gram negativas, haciendo que las Gram positivas queden con un color azul o morado y las Gram negativas queden con un color rosa o rojizo. La tinción de Ciel-Nielsen es para las bacterias ácido alcohol resistentes.
Es diferencial y se usa colorantes para contrastar las estructuras. Se utiliza la fucsina y el calor para derretir las moléculas del colorante y se mueve más rápido en la pared celular. Esto las ácido. Mientras que las células que no se tiñeron se les pone un colorante azul. Las que resisten la decoloración se denominan bar o ácido alcohol resistentes y son de color rojo, mientras las que no resisten son de color azul. Información de resultados. Yo les voy a explicar los resultados o cómo se deberían de ver más o menos los resultados del orocultivo. En el orocultivo podemos tener un resultado negativo, que es cuando no crecieron bacterias suficientes que produzcan alguna infección, como en este caso, en donde ya se les sembró orina, pero no creció ninguna bacteria, o sea que es negativo. En este caso tenemos el agar McConkey con la bacteria Klebsiella y el agar sangre con la bacteria E. coli, en donde sí se ve que crecieron bacterias suficientes de una infección urinaria. O sea que este resultado es positivo. Procedimientos a realizar en situaciones especiales. Yo les informaré sobre los procedimientos a realizar en situaciones especiales. La orquitis, el diagnóstico microbiológico se realiza mediante diferentes caldos y agares. Las infecciones urinarias por micobacterias sería la clásica tuberculosis. Su diagnóstico rápido sería tras tinciones de microscopía, como las tinciones de ácido alcohol resistentes. Informe de resultados. Para los informes de resultados se debe anotar los datos del paciente, que son nombre y apellidos y su cédula de identidad. También se debe anotar el nombre del médico tratante y la fecha de recepción y emisión del reporte. También se debe anotar el tipo de muestra, si es orina, y especificar el método de recolección. También se debe anotar el examen realizado, si es urocultivo o antibiograma. Y los agentes microbianos aislados, que también incluye su género y especie, y el recuento de colonias. Este fue nuestro tema. Esperamos que haya sido de su agrado y que pues hayan aprendido algo de este tema, ya que fue muy diferente a como lo hubiéramos hecho en el salón. Y pues sin nada más que decir, pasamos al siguiente equipo y gracias.